Hola, ¿qué tal familia? Bendiciones para todos. Qué bueno estar en esta noche aquí, otra vez de vuelta hoy vengo de Sargento, en Noches Proféticas. Es una bendición poder estar otra vez de nuevo en las redes sociales. ¿Cómo estás, Profeta Langi? ¿Cómo va esta noche lluviosa en Villavicencio? Ha sido una gran bendición. Bueno, queremos dar la bienvenida a todas las personas que se conectan a través de las redes sociales, que nos ven por este medio. Y para nosotros es una gran bendición tenerles a ustedes que están allá al otro lado de la pantalla, escuchándonos y, ¿por qué no?, apoyándonos también en nuestro ministerio y en este programa que empezamos esta noche de Noches Proféticas. Te digo la verdad, he estado muy ansioso. Sí. Quería que ya fuera martes 7 de la noche, porque ya quería empezar otra vez en Noches Proféticas. Bueno, le pedimos a todos los que van llegando que nos ayuden a compartir la transmisión, que le compartan a sus amigos, a sus vecinos, a sus conocidos, porque esa noche traemos un tema que Dios ha colocado en nuestros corazones muy importante, muy bonito. ¿Cómo es que se llama el tema, pastora? ¿Por qué no se cumplen las profecías? Uy, es un tema bastante tocante. ¿Por qué no se cumplen las profecías? Bueno, yo estoy por aquí compartiendo para que ustedes también nos ayuden a compartir. Entonces, amor, ¿qué tal si esta noche arrancamos orando? Para que Dios nos dé la dirección, para que el Señor nos acompañe en esta noche y podamos traer una palabra que edifique al pueblo en esta Amén. noche. Claro que sí, vamos a orar. Así que le damos gracias, Señor, porque Él es el que nos permite que nosotros podamos estar a través de las redes sociales. Padre, gracias, Señor. Gracias por esta noche, Gracias, Señor. Espíritu. Gracias por cada persona, Señor, que se va a conectar y que nos está viendo, Señor amado, en este tiempo, Dios. Yo te pido, Señor, que nos des sabiduría, Padre, que nos des el discernimiento, Señor, que nos des tu palabra, Señor. Esa palabra de nuevo, Señor, para poder enseñar tu palabra, Señor, con osadía, Señor. Hoy hablamos, Señor, y hoy declaramos, papá, que los ojos, Señor, y que los oídos de tus hijos, Señor, son activados, Señor, que los oídos, Señor, Padre, son destapados en esta noche, Padre, para que tus hijos puedan escuchar, Señor, Padre, y la puedan atesorar en su corazón. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, pastor. Bueno, entonces, vamos a empezar. Sí, vamos a entrar en materia de el tema ¿por qué no se cumplen las profecías? Bueno, yo empiezo. No, pero bueno, está bien, empiece. Sí, Primero el las damas. encabezado, claro que sí. Primero las damas. Bueno, ¿por qué no se cumplen las profecías? Sí, hay bravo. dos temas, o sea, hay dos cosas importantes que tenemos que tener en cuenta. Primero, porque no las creemos. Y segundo, porque no fue Dios quien habló. Por esas dos cosas no se puede cumplir una profecía, pastor. Así es. Bueno, pero yo quiero entrar un poquitico más allá. Ajá. ¿Sí? En esta noche quiero entrar. Bueno, saludamos a Ludiung. ¿Cómo está, Ludiung? Dios le bendiga. A ti también te bendiga, hijo. Qué bendición. Bueno, primero, antes de entrar al por qué no se cumplen las profecías, vamos a explicar un poquito. Okay, claro, un panorama extenso de qué es eso. Entonces vamos a ver qué es profecía. Okay. Vamos al original, que es el hebreo. ¿Listo? Perfecto. Profecía en hebreo se escribe Newa o Masha. ¿Sí? ¿Qué significa profecía? Profecía significa predicción. ¿Cierto? Sí. Es prediccionar algo. Viene del verbo Nava, que significa profetizar. Okay. ¿Listo? ¿Y cómo se dice profeta en hebreo? Se dice Naví. Naví. Okay. ¿Listo? Entonces, para que entremos en contexto, hay profetas. Bueno, ¿por qué yo entro al profeta? Porque si no hay profeta, no hay profecía. Okay, sí, ¿Listo? ¿verdad? Sí. ¿Ok? Entonces, entonces no falta el que diga, no, pero es que la profecía es la palabra. Ok, pero el profeta es Jesús. Ajá. Porque la Biblia dice que el espíritu de la profecía es Jesucristo. Entonces hay un profeta. Total. De hecho, cuando Jesucristo vino por primera vez, los hebreos decían que él era profeta. Okay. Y aún está esperando el Mesías, porque algunos hebreos no creen que él es el Hijo de Dios. Claro que ¿Listo? sí. Entonces, si va a haber una profecía, tiene que haber un profeta. ¿Amén? Okay. Por eso en esta noche vemos dos profetas acá. ¿Listo? Ok. Entonces, en la Biblia hay dos tipos de profetas. ¿Ok?
los profetas mayores y los profetas menores. Mayores porque son libros más extensos. Ay, pastor, y ¿usted menores. está de maestro? Sí, estoy de maestro. Y menores porque son libros más cortos, ¿ok? Vamos a ver cuáles son los mayores para que las personas que son líderes, pastores y los que quieren o están aprendiendo. Los profetas mayores fueron Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel, Daniel. Son los libros más largos, por lo tanto son los profetas mayores. Por eso se le llaman mayores, porque son los libros son más extensos. Largos, tienen más versículos. Los menores son 12. Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc. Me encanta el libro de Habacuc. Sofonías, Ageo, Zacarías, Malaquías. Porque son libros más cortos. ¿Listo? Ok. Los profetas de antes estaban para guiar a las naciones. Ellos estaban para guiar a las naciones. Sí. Ellos eran la voz de Dios en la tierra. ¿Listo? Sí. Esto cambió un poco porque quedó la Biblia. La voz de Dios es la Biblia. Por eso la Biblia dice que el verbo se hizo carne. Jesucristo encarnó en un hombre. ¿Ok? Pero cuando Él se fue, ese Cristo encarnó en nosotros. Por lo tanto, voy a decir algo que puede sonar muy loco y puede sonar herejía. La Biblia anda dentro de nosotros, porque Jesús vive dentro de nosotros. Y de hecho que el Señor también habla en su palabra que Él estableció y Él constituyó. Espera, cálmate, que yo sé que eso está muy bueno, pero para allá voy, ¿ok? Entonces los profetas de antes estaban ¿para qué? Para guiar los pueblos, las naciones, las tribus. Los de ahora están para confirmar lo que Dios ya ha hablado a sus corazones. Así es, claro que sí. ¿Ok? Por eso a veces cuando uno le da una profecía a alguien, ¡ay! Yo ya me lo había soñado. Yo le había leído la palabra. Mi mamá me lo dijo. Mi esposo me lo dijo. Mi hijo me lo dijo. Claro, porque Dios le está confirmando lo que Él ya le habló. Para eso estamos, para este tiempo. Para confirmarle a usted lo que Dios ya le ha hablado a su espíritu. ¿Listo? Sí, claro que sí. ¿Vamos a mirar hasta ahí o no? Ok. Entonces hay dos cosas, profeta Langi. Número uno, hay un tema que se llama el don profético. Y hay otro tema que se llama el llamado profético. Okay. ¿Listo? El don es totalmente diferente al llamado. Entonces, pueden haber pastores o maestros, evangelistas, que tienen el don profético, ¿sí? De repente viene una iluminación divina, digámoslo así, y pueden soltar una profecía. Okay. Pero está el profeta de oficio. Total. El que fue llamado a ser profeta. ¿Listo? Ok, vamos a mirar hasta ahí. O sea, yo quiero hacer este... ¿Puedo aportar? Sí. Bueno, a mí me ha pasado que cuando de pronto he ido a alguna conferencia o alguna cumbre apostólica y profética, pasa que muchas veces hay personas que no son profetas, pero que a causa de la unción que se mueve en la atmósfera, se manifiestan los dones proféticos y Dios usa cualquier vasija para manifestar los dones a través de las personas que están allí. Sí, bueno, listo. Yo hace unos días subí un pensamiento corto donde decía que hay unas corrientes que dicen que para este tiempo no existen ni los profetas ni los apóstoles. Yo daba la explicación conforme a la palabra y ahí donde entra el texto que tú estás hablando, creo que es Mateo 11, creo que es, donde dice que Jesús a unos constituyó apóstoles, a otros profetas, a otros maestros, a otros evangelistas y a otros pastores. La pregunta es, profeta, si Jesús fue el que los estableció, entonces ¿quién está equivocado? ¿Jesús o los que andan con esta doctrina errada? Pues cuando nosotros entendemos lo que es la palabra del Señor, que es la voz de Dios aquí en la tierra, que Él estableció y nos dejó un manual, por ende los que conocemos la palabra y somos entendidos, entendemos que el Señor constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores. Por tanto, todo lo que está en la palabra de Dios es verdad. Entonces, allí no hay discusión. No hay discusión. Sigo yo acá. El profeta, o sea, el profeta llamado a ser profeta, tiene un trabajo específico y tiene unos dones específicos que lo identifican. Yo ya te voy a dejar. Mira, es que aquí va a suceder algo hoy muy interesante. Un beso. Aquí hablamos la sal y el azúcar. Un beso. Yo amo a mi esposa, pero quiero contar una infidencia, ¿listo? Eso es un secreto de nosotros. No tan secreto, aunque es algo ministerial muy interesante. Dios me usa a mí más para dar una palabra profética, para levantar. A mi esposa Dios la usa más
para exhortar, para mostrar, para corregir, para redarguir, para establecer. Entonces a nosotros nos da mucha risa. Yo soy un profeta más abierto a la ciencia, donde Dios me muestra nombres y visiones y muchos temas, pero a mi esposa la usa más en el tema de conquista de territorios, o sea, es algo muy fuerte. Yo quiero contar una infidencia. Aquí en nuestro conjunto, donde vivimos nosotros, no. Ya cálmate, hay unos temas y comenzamos a orar. Y a profetizar. Comenzamos a orar en las mañanas y se alborotó un avispero. Dios mío, que eso a muchos han picado y a mí me da risa. Entonces, para ese tiempo existimos algunos profetas que estamos enviados para unos temas específicos y diferentes según la voluntad de Dios. Entonces, ¿cuáles son los dones principales del profeta? ¿Ok? Vamos para allá, pastora. Revelación divina. Number one. Los profetas reciben mensajes directos de Dios a través de visiones. Ahí es cuando entra el campo de la evidencia. Por eso los brujos se han robado la palabra vidente. Pero la palabra vidente viene de la Biblia. Así es. Pero sabemos que Satanás todo lo copia de Dios y todo se lo quiere robar. ¿Listo? Hay que evitar tal cosa. Son visiones, como cuando tú viste cuando el infierno se abrió y las manos salían y te decían ayúdame. Y tú no podías hacer nada. Bueno, y muchas cosas que hemos visto. Sueños por inspiración directa del Espíritu Santo. Otro don que tiene aquí la profeta Langi es el don de los sueños. De hecho, cuando ella se levanta y me dice, tuve un sueño, yo le dije, espera un momentico, vamos a orar, cálmese y suélteme el sueño. Porque son sueños muy dicientes y la mayoría no son bonitos. Pero lo más tremendo es que se cumplen. Entonces no quiero decir que mi esposa sea una profeta caótica. Es una profeta preventiva. Sí, mi amor, esa es la palabra. De hecho, que cuando Dios te revela algo de alguna circunstancia o de alguien, cuando de pronto lo que el Señor te da, de pronto no es algo positivo, Dios siempre suele revelarnos cosas en el futuro. ¿Para qué? Para que nosotros que recibimos la revelación podamos interferir. Dice la palabra de Dios que nosotros tenemos que clamar. Entonces, en nosotros hay un poder que se nos ha dado, y dice la palabra que Él nos ha dado poder y autoridad para atar y desatar. Así que cuando el Señor nos muestra algo, alguna situación que tal vez no es precisamente lo que estamos esperando, Dios nos da esa autoridad para nosotros poder contrarrestar y adelantarnos en el tiempo y poder desbaratar los planes de las tinieblas. Ok, nosotros predicamos a Cristo, pero estoy colocando el ejemplo de dos profetas. Okay. ¿Listo? En tu llamado y en mi llamado, ¿cierto? O sea, no, aquí no estamos vanagloriando y, oh, Dios cómo los usa, no, es un ejemplo, porque entre otras cosas, cuando uno se casa con alguien, uno no se casa para... Yo no nací para amar, nadie nació. No. Yo me caso es por un propósito que tiene Dios. Cuando yo me caso es porque hay un propósito. ¿Listo? Y nuestro propósito es ese. Entonces, amor, aquí hay algo para que fue creado el profeta. Entonces, tú fuiste creada para la exhortación. Yo fui más creado para la edificación y el consuelo. O sea, usted les da varilla y yo vengo y los consuelo. Así es. Tengo una tía que se llama Consuelo. Saluda a mi tía Consuelo. El don principal de la profecía es edificar, animar y consolar a los creyentes. Los mensajes proféticos ayudan a los creyentes a creer y a crecer espiritualmente. Inspiran fe y guardan esperanza. Para eso es la profecía. Yo manejo un don que Dios me ha regalado por gracia santa y es el don de la ciencia. Yo siempre le he dicho a mi esposa, mi amor, el don de ciencia yo lo amo. De hecho, yo duré orando muchos años por ese don. Sí. Me lo entregó. Les voy a contar Dios cuando me entregó ese don. Dios me entregó ese don el día que conocí a mi esposa. El día que yo conocí a la profeta Langi, Dios me habló por primera vez. Les voy a contar, yo estaba en la iglesia, estaba en la parte de atrás y estaba solo, no había nadie por ahí. Y ella pasó, literal, me pasó lo de la Rosa de Guadalupe. Sentí una brisa por mi cara y volteé a mirar y era ella. Y Dios me dijo, ella es la esposa que tengo para ti. Ese fue el primer día que Dios me habló en ciencia. ¿Y sabes qué es lo que me anima? Que me habló a mí.
Ese día Dios me entregó este don tan bonito. Entonces el don de ciencia es un don que va más allá, es un don de revelación profunda. Dios te puede revelar un nombre, Dios te puede revelar un pueblo, Dios te puede revelar una persona, algo Dios te puede revelar para que esa persona que viene caída, que viene muerta, que todo eso sea levantada por medio de esto. Me gusta más el don de ciencia, aún más, que el de la profecía, porque es un don certero. O sea, que te llamen a ti por tu nombre y tu apellido es algo fuerte. ¿Quién es el único que sabe el nombre y el apellido? Su familia, sus amigos y Dios. ¿Listo? Entonces uno se encuentra con gente que no... Usted se llama tal, o su tío se llama tal y está enfermo de tal cosa y Dios lo está sanando. ¿Listo? Este don es para eso. Ya voy terminando aquí para que tú entres. ¿Listo? Ok. ¿Para qué es el profeta? El profeta es un guía moral y espiritual. Okay. ¿Listo? Para eso estamos los profetas. Se ayuda a las personas a vivir de acuerdo a los principios bíblicos. Por eso si usted mira un profeta que me gusta mucho, ese era más directo. Generación de víboras. Juan el Bautista. Hijos del diablo. ¿Ese es el que más te gusta? Sí, me encanta Juan el Bautista por ser directo. Uno hoy en día le dice a alguien así, o le ponen un ojo morado, o me voy de la iglesia. Ok. ¿Para qué están los profetas? Ellos tienen la interpretación de la voluntad de Dios. Mire este ministerio tan bonito, el del profeta. La profecía implica anunciar o declarar la voluntad de Dios para influir en las personas, interpretar los propósitos divinos y dar dirección espiritual. Miren lo interesante. Por eso, amor, la Biblia dice que los dones, los talentos y los llamados son para edificar el cuerpo de Cristo. Ya voy terminando aquí. Otros dones que se manifiestan en los profetas. Si usted tiene un don de esos, váyalo pensando. Oh, mira, puedo estar por acá. Predicción del futuro. Yo me acuerdo que yo un día le dije a un amigo, anoche me soñé que tembló. Y a los 2 días fue ese temblor que de la vez que tembló durísimo 3 veces seguidas, como 5 en la tarde. Sí, hace poco. Sí, hace poco. Hace poco, sí. Y otro día yo le dije a un amigo, a Uber, le dije, Uber, yo anoche me soñé que el río que pasa por Caquesa se desbordaba. Y al otro día ese río se desbordó y se llevó medio Caquesa. También. Sí, entonces son predicciones. Juan Carlos Romero, no sé quién es. Listo. Escuche, los profetas tienen también como dones los milagros y signos. Escuche esto. Tienen señales y prodigios. Le coloqué el ejemplo de un profeta. ¿Se acuerda de aquel que se encontró con esta, la de los brujos, ¿cómo se llama? No me acuerdo. El que hizo caer fuego del cielo. ¿Cuál era este? Elías. Imagínense, Elías abrió un hueco, le echó agua y prendió fuego y quemó a todos los profetas, a los profetas adivinos, malos, brujos. ¿Qué son eso? Señales y prodigios. Así. ¿Listo? Ok. Tiene el don de la predicación, tiene la enseñanza de la sabiduría y el conocimiento, tiene el don de la evidencia. ¿Usted dónde lo encuentra? Primera de Samuel 9:9, es donde habla de los videntes de la Biblia. ¿Listo? Los videntes no son los brujos, ojo con eso, son los profetas de Dios. Tienen el don de ciencia, ya les expliqué, y tienen el don de discernimiento de espíritus. Eso es tremendo, y es que la misma palabra dice que mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Muchas veces nosotros necesitamos, escuchen, eso es muy importante que nosotros lo entendamos. El Señor no dejó los dones espirituales solamente para que la gente nos escuchara o nos dijera, oh, qué chévere ese profeta. No, los dones espirituales están para edificación del cuerpo de Cristo, y eso tenemos que tenerlo bien claro. Y la palabra de Dios dice que mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento, porque no echó mano a las herramientas que Dios nos dejó como iglesia, a las herramientas que Dios dejó, y Dios dejó instrumentos para que fuéramos vasos para poder edificar a otros, para poder ser bendición para aquellos que nos hallan. Entonces, si tú tienes un llamado, si tienes dones espirituales, no es para que te los guardes, no es para que te lucres tampoco, porque desafortunadamente hoy estamos mirando una ola de falsos profetas que andan por el mundo
predicando por dinero o al mejor postor. Y la profecía no es para eso, la profecía es para edificación del cuerpo de Cristo. Eso lo tenemos que tener claro, porque por la falta de luz, de entendimiento, hay confusión. El enemigo aprovecha esta falta de luz, el no estar unidos al cuerpo de Cristo. ¿Para qué? Para traer confusión. Y cuando nosotros tenemos confusión, no podemos ver claro. Entonces el Señor, en su soberanía y en su amor, nos ha dado talentos, dones, ministerios para que nosotros podamos ponernos en función del cuerpo de Cristo. Tú puedes ser luz donde quiera que el Señor te lleve. Tú no necesitas estar en una plataforma, no necesitas tener un micrófono para que puedas hablar de parte del Señor. Y qué mejor cuando profetizas la palabra del Señor. Entonces, ahora sí, pastor, ya después de que tenemos este panorama amplio, el por qué no se cumplen las profecías. Y como lo decíamos anteriormente, pastor, primero, una de las cosas es porque no creemos en la palabra profética. No creemos. Y toda palabra profética dada al pueblo de Dios necesita estar respaldada, que es por la palabra de Dios, que es la Biblia. Si no está la palabra de Dios, entonces tenemos que pesar los espíritus, dice la palabra. Y otro porque no fue de parte de Dios. Desafortunadamente hay muchas personas hoy en día adivinando, jugando a ser profetas, y tal profeta no proviene de Dios. Ahora, mi pregunta es, ¿qué pasa con la palabra profética que yo recibí? ¿Cómo yo puedo discernir si esto viene de parte de Dios? La palabra de Dios dice claramente que nosotros podemos pesar los espíritus. Nosotros, dice la palabra, que por sus frutos los reconoceréis. Tenemos que empezar ¿a qué? A identificar la fuente. La fuente, ¿cuál es la fuente? La persona que Dios está usando para traer la palabra profética. Tenemos que identificar esa fuente, que sea una fuente confiable y que sea una fuente segura. ¿Y cómo lo vamos nosotros a identificar? Por sus frutos. Por sus frutos los reconoceréis. Un profeta no puede ser uno que anda por ahí caminando alrededor del mundo, mirando a ver qué. Hay que tener mucho cuidado. Cuando nosotros somos el cuerpo de Cristo, el Señor nos ha dado discernimiento. ¿Para qué? Para poder discernir entre lo bueno y lo malo. Tenemos que identificar. Amén. Tenemos que identificar. ¿Para qué? Para saber si esa fuente en verdad es confiable y nosotros recibir esa palabra. Ahora, como decía el pastor, y es muy importante lo que tú decías, pastor, la palabra de Dios es clara cuando nos habla sobre los frutos del Espíritu, ¿no? Entonces, el poder identificar, ¿cierto?, la fuente de la profecía. Esto es muy importante. ¿Podemos hacerlo? Claro que sí. No en crítica, sino que en oración. Ahora, la palabra, la profecía siempre te va a afirmar algo que el Señor ya te habló. El Señor siempre va a poner el sentir como el hacer, porque dentro de nosotros dice la palabra que somos el templo del Espíritu Santo y que el Espíritu Santo nos guía. Entonces Él va a poner siempre el sentir como el hacer. Entonces nos va a quedar mucho más. ¿Y cómo usted va a saber? Lo más tremendo. ¿Cómo usted va a saber? Cuando usted tiene una comunión con Dios. Cuando usted tiene una comunión con Dios, cuando usted está adherido al cuerpo de Cristo, cuando usted está unido como Dios nos ha establecido, como un solo cuerpo dentro de una congregación, usted va a tener el discernimiento para saber que esa palabra proviene de Dios o no proviene de Dios. Ahora, ¿cómo hacemos nosotros que Dios nos dé una palabra, verdad? ¿Cómo hacemos para que esa palabra se cumpla? Porque muchas veces nos da una palabra profética y yo no sé si a usted le ha pasado, pero a veces decimos, pero ¿cuándo se va a cumplir esta palabra profética? ¿Qué tengo que hacer yo cuando recibo una palabra profética, pastor? ¿Qué tengo que hacer yo para que esa palabra que proviene de Dios, ya usted discernió, ya usted identificó la fuente, que es una fuente segura, de que usted ya sabe que esa es una palabra que proviene de Dios? Entonces, ¿cómo hago yo para que esa profecía se cumpla? ¿Qué tengo que hacer yo? Una de las cosas, pastor, ¿qué tenemos que hacer? Mira, yo tengo un lema y es el siguiente. La palabra profética se recibe, se cree y se celebra. Número 1, para que la palabra profética se cumpla, 1, tengo que recibirla. Así es. 2, ese es nuestro lema, ¿no? Claro. 2, tengo que creerla. Y 3, tengo que celebrarla. ¿Listo? Yo siempre tengo un ejemplo que pasó en una vida real.
del señor este y la señora, que yo siempre lo cuento. ¿Sí? ¿Usted se acuerda? Lo voy a contar. Llegó un predicador a un pueblo y había una pareja muy querida. Lo voy a contar rápido. Que lo querían mucho porque ellos le daban trabajo a la mayoría del pueblo. Esa noche el evangelista llamó al frente a las personas nuevas. El señor recibió a Cristo. La señora no recibió a Cristo. Pero esa noche el evangelista le dijo al Señor de parte de Dios: tu esposa, tú y tu casa le servirán al Señor. Esa noche se fueron para la casa, pasaron 5 años. El Señor iba a la iglesia, el Señor se congregaba, el Señor ayunaba, oraba, diezmaba, ofrendaba, todo lo que usted quiera, pero la señora no. Resulta que pasaron 5 años y vino un evangelista, y esa noche el evangelista llamó a la gente al frente y la señora se convirtió esa noche, recibió a Cristo en su corazón. Toda la iglesia hizo una algarabía, gritaban, celebraban, festejaban, y el esposo estaba así en la silla. Entonces no faltó el que le preguntó: venga señor, ¿usted por qué no celebra si su mujer se convirtió? Él le dijo: es que yo ya celebré hace 5 años. Amén, qué bendición. Y es que mira que para allá iba yo. Uno de los puntos fundamentales para que se cumpla obviamente la profecía que viene de parte de Dios es entender que todo tiene su tiempo. Este hombre entendió el tiempo cuando recibió esa profecía. Él dijo: Dios lo dijo, Dios lo hace, y yo sé que él tuvo que haber hecho lo que se tiene que hacer cuando tú recibes una palabra profética, y es que creerla, declararla, atesorarla, recibirla, ajá, creerla y celebrarla. Entonces, claro, amor, tú preguntas, o me preguntas a mí, ¿cómo toca que hacer para que una palabra profética se cumpla? Lo primero es recibirla, porque claro, uno como profeta se puede gastar diciéndole algo a alguien, y si ese alguien es incrédulo, pues no nunca pasa va nada. a pasar nada, y la palabra se va a ir en balde. No se va a ir en balde. Yo quiero que entienda esto. Hay demonios que son aves de rapiña, que se roban las palabras. Si no me cree, vaya a la parábola de la siembra, allá donde están los espinos, donde está la tierra mala, donde están las piedras. Así Esos es, demonios claro que sí. se roban lo que Dios le quiere dar a usted. Y es tremendo porque Es verdad. en la historia que tú cuentas es muy importante entender que la profecía pasa por la prueba del tiempo. Claro. Las profecías nunca son inmediatas, casi siempre tienen un lapso de tiempo. Ese lapso de tiempo es para que nosotros trabajemos en esa palabra profética que se nos ha sido dada. Tenemos muchos ejemplos en la Biblia, muchísimos ejemplos como Abraham. O sea, tenemos ejemplos tremendos. Mira, pero siempre hay un lapso de tiempo, perdón, pastor, determinado para que lo que Dios te ha dicho se cumpla en el tiempo oportuno y kairos, el cual Dios ha establecido para que se cumpla, pastor. Mira, otro ejemplo a tu pregunta es el siguiente. Dios, el propio Padre le dijo a Josué: deje de llorar, levántese, hermano, Moisés ya se murió, ya los demonios pelearon por su cuerpo y demás, no se sabe hasta el cuerpo de Moisés, porque eso no se sabe. Y yo lo voy a pasar con toda esta gente al otro lado del Jordán, y les voy a entregar la tierra que yo les prometí. Pero le dijo: esfuércese. Amén, así es. Y sea valiente. Entonces, el primer punto para que una profecía se me cumpla es cumplir la palabra de Dios. Porque si usted lee lo que Dios le dijo a Josué, fue: esfuérzate para cumplir lo que está en el libro. Hay que pelear una buena batalla. Hay Exacto. que pelear una buena batalla, porque lo primero que pasa cuando tú recibes una palabra profética, el infierno se te va a levantar. Pregúntele a Dani. El infierno se te va a levantar. ¿Por qué? Porque ellos saben el poder que tiene una palabra profética. Por favor. Una palabra profética cambia tu vida. Y lo más importante es que cuando tú crees en esa palabra profética, ya dejó una marca en tu corazón. Ahora tú tienes que empezar a trabajar y hay una batalla que librar. ¿Por qué? Porque el enemigo es experto en robar, matar y destruir. ¿Cómo él viene a robarte una palabra profética? Primero, trayendo incredulidad. Eso es lo primero. Eso es lo primero. O sea, la duda, la incredulidad. Eso es yo impresionante. creo, pastora, que para perder una palabra profética, el 95% es ser incrédulo. Totalmente. Mira, yo te voy a contar un caso en esta gira que hicimos por Barranquilla y por Cartagena. Llego y le pregunto a un joven, le digo: ¿tú quieres algo de lo que yo tengo en mi espíritu? Me dice: yo no sé. Di la espalda y me fui. Nos vemos. Cuando yo sentí fue que alguien se me colgó de aquí la nuca. No, yo sí quiero. Yo le dije: no, yo no le voy a dar nada, yo me voy. Y me salí. ¿Por qué? Porque cuando... A ver,
¿Qué tiene que hacer una persona cuando se encuentre con un profeta? Preguntarle la hora. ¿Sabe por qué? Porque en la pregunta de la hora está el cambio de tu tiempo. Y eso es lo que la gente no entiende. Entonces, muchas personas se meten en esa polémica diabólica de que los profetas no existimos y se pierden lo que Dios tiene para ellos. Totalmente. ¿Tú sabes cómo se llama eso? Se llama orgullo y altivez. Porque hay gente que se cree como Eva, creen que saben más que Dios. Y eso es muy delicado. Entonces, el primer punto para que usted pierda una palabra profética es la incredulidad. El orgullo es algo impresionante, porque a veces a veces vemos más la vasija que lo que Dios habla a través de esa vasija. Entonces, ponemos en tabla de juicio y juzgamos la vasija y no lo que Dios ha dicho, y no meditamos en esto. Entonces tenemos que tener cuidado cómo tú recibes esa palabra profética, porque a causa de la dureza de corazón, muchas palabras que han sido para nosotros, el enemigo se las roba. Y eso es algo bien fuerte. ¿Tú sabes quién es el primer profeta de las personas? Su pastor. Total. Su pastor es su primer profeta. Y su pastora. Porque ellos se paran cada 8 días, o cada 7 días, o cada 3 días, cada 4 días, a traer una palabra fresca de parte de Dios. Y cada palabra de Dios es una profecía. Así es, tremendo. Así que usted no espere que lleguen de no sé de dónde, no, usted tiene su profeta en su casa. Así es. Y otra cosa, pastor, que con el paso de los años, pues uno va aprendiendo, porque pues está en la escuela de la fe, de caminar en la fe, porque es que nosotros caminamos por fe, todo cristiano camina por fe. Entonces, con el paso de los años y en el caminar, en ese trasegar en este caso, con el Señor, tenemos que entender que estamos librando una batalla y que tenemos que, si nosotros no retenemos esa palabra profética, el enemigo se la puede robar. Entonces, ¿qué dice la palabra de Dios? Resistir al diablo, estar firmes en el Señor, y el enemigo, ¿qué? Huirá de nosotros. Es muy importante entender qué es resistir, que yo entienda que esa palabra que Dios me ha dado es veraz, es real, y yo la atesoro en mi corazón, para que cuando vengan las tormentas, para que cuando vengan las dudas, cuando el enemigo envíe esa duda y esa incredulidad, yo pueda estar firme y firme, parado en la brecha por la palabra que Dios me dio, que nada me mueva y que yo pueda caminar. Porque una de las cosas que pasa cuando Él nos da una palabra profética es que nos quedamos estáticos y no hacemos nada, porque Dios ya lo hizo todo. Y es verdad, Dios en el plano espiritual, en el tiempo de Dios, o sea, en el kairos de Dios, porque Dios ve las cosas que no son como si lo fueran. Dios siempre nos habla cuando ya el producto está terminado. Él no nos ve como nosotros nos vemos. Él nos ve como ya el producto terminado, hecho. Entonces, ¿qué pasa? Como nosotros no nos vemos como Dios nos ve, empezamos a claudicar en nuestros pensamientos. Sí. Y esto es muy fuerte. Tenemos que entender que el enemigo siempre va a querer atacar lo que Dios nos ha dado. ¿Para qué? Para robarnos y para que esa palabra no se cumpla. Entonces, cuando usted ya deja de creer, pues es obvio que eso no se va a manifestar. Y tenemos muchísimos ejemplos en la Biblia. Entonces, resistir es importante, es muy importante, porque si tú no resistes con el paso del tiempo, tú vas a perecer. O sea, en pocas palabras, esos planes de Dios que Dios tenía preparados para nosotros, pues desafortunadamente no lo vamos a poder ver realizados. Entonces vamos a ver a Dios de lejos. No, Dios no hizo lo que Él prometió, entonces chao. No, Dios ya lo hizo igual. Es más, en la Biblia hay una historia de un ciego. Está la historia de Bartimeo, pero también hay otra historia de otro ciego que no me acuerdo cómo se llama. Y ¿sabes qué hizo? El Señor hizo barro con saliva. Él hizo barro con saliva. No tiene nombre. Era tan ciego. Imagínate. Era tan ciego que la Biblia lo llama ciego. Ajá. Y él hizo barro con la saliva. Jesús hizo barro. ¿Y sabes qué hizo? Le puso el barro en sus ojitos. ¿Y sabe qué le dijo el Señor? Ve y lávate. O sea, le dijo, ve y lávate. Muchas veces, así viene una palabra profética. Él nos da la palabra, pero Dios espera que nosotros tengamos una acción. Mira, en esa acción está el ejecutamiento de la palabra. Yo quiero entrar aquí. Primer punto para perder una palabra profética es no creer. Así es. Le voy a soltar otra que es bien fea. Segundo punto es hablar mal del que le dio la palabra. Va a preguntarle a los 10 que andaban con Caleb y con Josué.
cuando Moisés les dijo, vayan y espíen esa tierra porque allá vamos a entrar. ¿Sí o no? ¿O es mentira? ¿Qué hicieron 10? Hablaron mal de su pastor, hablaron mal de Moisés. Dios los hizo que los mataran y los enterraran en el desierto. Esa es la segunda. Primera, no creer. Segundo, hablar mal de quien se la da. O sea, eso es así. Y es bíblico. O sea, yo aquí no estoy inventando nada. Tercera, yo quiero que ustedes entiendan que cuando ustedes les dan una palabra profética, no es responsabilidad de Dios y no es responsabilidad del que le da la palabra de que a usted se le cumpla. El único responsable que tiene que actuar para que se le cumpla es usted. Entonces, cuando Dios a usted le da una palabra profética, pasan varias cosas, pastora. Uno, Dios está confiando en usted, porque va a hacer algo con usted que no va a ser con otro, es con usted. Así es. Y le está prometiendo algo que con usted va a pasar, pero les traigo noticias. Resulta que lo que va a pasar con usted ya pasó en lo espiritual. Ahora es su obligación bajarlo a lo natural. O sea, cuando usted lee una palabra, es un mayor peso de gloria, pero es un mayor peso de responsabilidad. Y yo le voy a decir por qué. Porque la palabra dice que todo pámpano que no lleve fruto es cortado y lo mandan para el infierno. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando Dios le da una palabra profética a usted, le está echando una responsabilidad encima, porque es algo que Él está prometiendo a usted, pero es algo que Él por usted no va a hacer. Si Él ya lo estableció, lo hizo y lo dijo. Así que, cuando usted se le lance la palabra, créala. Por nada la vida vaya a hablar mal. Y trabaje para que esa palabra se le vaya a cumplir. Y sabes que lo más hermoso de todo, es tremendo, porque cuando Dios nos da una palabra profética, cambia todo. O sea, el propósito de la palabra profética es que los diseños de Dios que Él tiene desde antes de crearnos se manifiestan en la tierra. Y eso es impresionante. Entonces, una palabra profética cambia tu vida, cambia la manera de ver, cambia tu visión, cambia tu horizonte, aún tus sueños. Porque una palabra profética puede cambiar tu destino de esta manera. Porque yo ya voy a empezar a deleitarme en lo que Dios dijo que haría en mi vida. Eso es tremendo. Nos da claridad. Porque cuando nosotros ya empezamos a caminar en la fe y cuando nosotros entendemos y creemos en las promesas de Dios y caminamos en esa palabra profética, que es su palabra y la profecía que Dios te haya dado, tú puedes caminar con más claridad y con más seguridad de que Dios te ha confirmado lo que Él ya te dijo en tu espíritu, lo que el depósito que ya te ha dado en tu espíritu. Es muy importante. Y también te da sueños. También te da sueños y te da propósitos. Esto es hermoso. Igual que lo que hizo con José. Miremos a José, en José siempre miramos lo que le hicieron los hermanos, la cárcel que él tuvo que vivir, todos los episodios que él tuvo que pasar. Pero vemos a un Josué que él recibió una visión de parte del cielo. Un José, que él recibió una visión. Y mira lo que pasó. Él no se quedó con esa visión, él la disfrutó, él soñó con esa visión. Aún estando en cautiverio, él hablaba sobre eso. Y ¿sabes qué? Las personas que tenían en su entorno empezaron a soñar. Eso quiere decir que cuando tú disfrutas y recibes por fe esa palabra profética, muchos van a ser impregnados de esa gloria que Dios te ha dado. En pocas palabras, si tú tienes un compañero, si tú tienes un núcleo de personas de familia que son incrédulas, tú vas a empezar a impregnarlos de esa fe y de ese sueño que el Señor te dio. Eso es impresionante porque eso fue lo que hizo Josué. A tal punto, José, a tal punto que los compañeros en la cárcel empezaron a tener sueños y José los interpretaba. Mira esto. Pero esto que lo hizo una palabra que él recibió a través de una visión en los sueños. Esto es tremendo. El propósito que Dios tiene para nosotros a través de la profecía es para que tú puedas también impartir. No solamente es para ti, tú recibes, pero tú también das. ¿Por qué? Porque cuando tú eres testimonio de Dios y testificas lo que Dios ya hizo en la eternidad,
otras personas van a querer lo que tú recibiste. Entonces aquí vemos que la palabra profética lo cambia todo, te da destino. Mira, amor, me encanta ser esposo de una profeta. Lo que tú dices es muy real, es muy verídico. Acuérdate de David. David también tuvo la promesa de ser rey y cambia a 400 enlutados, enfermos, amargados, vueltos nada a ser ¿Y sabes por qué reyes. él tenía una promesa? Por eso, porque él tenía una promesa, una profecía. palabra profética dado por Dios. Sí, ¿y quién se la dio? Imagínate, El profeta Samuel. cuando vio O sea, al profeta casi Samuel, nadie. le dijo, y tú serás rey, serás el sucesor, y gobernarás, y sobre ti será perpetuo el nombre de Salvador. Eso es impresionante. Pare. Esto es profético. Pare. Yo le voy a hablar aquí a dos profetas que tengo aquí. Le voy a hablar a Sergio, a Andrés, y le voy a hablar, es que no puedo pronunciar ese nombre a este muchacho. El otro muchacho que me acompañó. No me acuerdo el nombre. Ustedes los dos son profetas. Escuche esto. Y con el permiso de su pastor que se llama Alex Mendoza. Cuando ustedes vayan a dar una palabra profética, ustedes tienen que ser seguros, estar seguros que el que les habló fue Dios. Porque los profetas tenemos, escuche esto, pastora y profeta, la autoridad de parte de Dios de cambiar vidas y destinos. Por una palabra profética, usted puede o matar a alguien o hacerlo vivir. Entonces toca ser muy responsables con la recepción profética para lanzar una profecía a alguien. Perdóneme que me tenga ahí, pero cuando Dios habla, hay que soltar la palabra. Entonces, reciban ustedes dos jóvenes que son profetas. Ahora, amor, para recibir una palabra profética también son necesarios dos ingredientes. Uno, el profeta tiene que ser una persona metida con Dios. Así es. Y tiene que ser dirigido por Dios. Y la persona que recibe la palabra, si no es metida con Dios, se tiene que meter con Dios. Cuarto punto, para que una palabra se me cumpla, yo me tengo que meter con Dios. Claro que sí. Así es. Y bueno, yo espero que en verdad, yo fui muy edificada. En verdad que cada vez que uno estudia la palabra, aprende más. Y eso es lo bonito de la palabra del Señor, que cada vez que tú meditas en la palabra del Señor, el Señor revela esas cosas grandes y ocultas que nosotros no conocemos. Y es verdad que una de las cosas que nosotros tenemos más segura es la palabra de Dios. Pero cuando tú empiezas a leer la palabra de Dios, ella se revela a tu espíritu. Ella se revela a tu espíritu. Deja que el Espíritu Santo empiece a revelarse a su espíritu. Y empieza a enamorarte de lo que Dios ya nos dio desde la eternidad. Empecemos a enamorarnos de los dones que Dios nos ha dado. Mire, hay algo hermoso, y es que si algo yo valoro de mi esposo es que él ama lo que Dios le ha dado. Y eso es hermoso, porque a veces como que todo nos parece cotidiano, como que a veces no valoramos, sí, Dios dio eso. No, valoremos, amemos lo que Dios nos da. Porque cuando Dios nos da es porque nosotros lo necesitamos. Y cuando Dios te da a ti una palabra profética, es porque Dios ya estableció un propósito, un destino para tu vida. Ama el propósito de Dios, apasionate por lo que el Señor ha escogido para ti, y vas a ver cómo te vas a gozar aún en medio de las circunstancias, como lo hizo José. En medio de todo, él pudo resistir el paso del tiempo estando en lugares precarios. Pero sabes, él siempre soñó. Él nunca dejó de creer en lo que Dios había dicho. Y cuando ya estaba allí donde Dios le había puesto, él entendió lo que el Señor quería hacer. Y él planeó absolutamente todo, puso en la plataforma totalmente para que todo lo que Dios le había dicho se manifestara y él pudiera descubrirse delante de sus hermanos. Y esto es hermoso. Y qué bueno que llegue ese tiempo donde tú digas, hasta aquí el Señor ha cumplido cada palabra dicho por sus profetas. En que tú puedes decir, gracias Señor, y que tú seas ese testigo fiel de que el Señor sí cumple su palabra. Y nosotros somos esas vasijas donde Dios ha depositado una palabra profética para que se manifieste y el mundo crea que es Dios quien nos habló. Así que quiero bendecirlos en esta noche, pastor.
Yo creo Sí. que ya Entonces, nuestro bueno, tiempo se ha culminado. vamos a recordar cuáles son los puntos para que una palabra profética no se cumpla. 1, la incredulidad. 2, hablar mal del que se la da. O sea, eso es así de sencillo. ¿Sabes por qué? Porque Dios no puede honrar lo que tú no honras. Eso es así de sencillo. Número 3. ¿Cuál fue la número 3? La número 3 es... La incredulidad, la falta de fe. Sí. ¿Mm? No, La la 1 materia. fue la incredulidad, la 2 es hablar. La 3 es... alguien que me ayude ahí, se me fue. Falta de oración. El no meterse con Dios. Ok, eso también es fundamental. La número 4 es el no ser esforzado. O sea, creer Sí. que porque Dios ya me profetizó. Sí, claro. Ya me profetizo, entonces ya, eso se me cumplió. No, Sí. yo me tengo que esforzar. Entonces ahí hay varios, y son muchos puntos más. Ahí hay varios puntos donde está por qué una palabra profética no se cumple en tu vida. Así es. ¿Y saben por qué las iglesias están vacías? Por 2 razones. Y ya con esto vamos a orar y nos vamos. 1, porque cuando la gente va a la iglesia cree que se va a encontrar con Dios. Está muy equivocado. Cuando usted va a la iglesia, usted se encuentra con usted mismo, porque la palabra lo desnuda. Y a nadie le gusta que le digan la verdad en la cara. Por eso se van. Así es. Número 2, porque se le da una palabra profética. Entonces, tienen incredulidad, hablan mal del que se la dio, no se esfuerzan para que se le cumpla, no se meten con Dios, obviamente el diablo se la roba y después le echan la culpa al pastor. Ah, ese es un falso profeta, ese es un mentiroso. No, el falso y mentiroso es usted, que no se mete con Dios para que eso se le cumpla, que es un incrédulo y que no trabaja para eso. ¿Y sabe dónde termina? Apartado en el mundo. Tremendo. Ok, tremendo. Entonces Bueno, tenga mucho cuidado con eso. Entonces, familia, esta noche vamos a orar. En el nombre de Jesús, declaro, Padre, que tú reprendes y reprendemos toda ave del cielo que se venga a robar esta palabra en el nombre de Jesús. Yo declaro, Señor, que esta palabra queda en los corazones de mis hermanos y que produce el fruto para el cual tú la has enviado, Señor. En el nombre de Jesús. así es. Padre, salimos de esta sala, pero no salimos de tu bendita presencia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y todos decimos amén. Amén. Bueno, esta noche los invitamos. Los que no tengan iglesia, los que no se congreguen, nos pueden escribir ahí por medio de la página, o en la página están los números de celulares de nosotros. Que no se congreguen, que nunca se hayan congregado. Escuche, pastora, los que tengan problemas de que supuestamente los visitan, que le jalan los pies, que miran sombras, problemas que tengan personas que tengan problemas de depresión, que tengan pecados ocultos, sexuales, alcoholismo, tabacos, que no puedan salir, que quizás tengan esquizofrenia, que se vayan a divorciar, o sea, cualquier tipo de problemas, nosotros estamos como Dolorán. Sí, Señor, aquí sus pastores y amigos estamos para ayudarlos. ¿Listo? Nos pueden buscar, nos pueden abordar y sobre todas las cosas nos pueden conseguir. Y claro que sí, todos los que no tengan iglesia, que no tengan pastor y quieran que vayamos a sus iglesias, a sus casas a orar, nos pueden escribir, cuadramos la agenda y vamos a estar orando. ¿Listo? Aquí vamos a estar los martes en las redes sociales, los miércoles también, estamos en los hogares y vamos a lanzar el link en vivo también para que escuchen la palabra. Y los domingos nos congregamos en la carrera 18 Este, número 36B22, barrio Morichal. ¿Listo? Entonces ya saben, los que no se congreguen, que no tengan iglesia, que no tengan pastor, búsquenos, que estamos para apoyarlos. ¡Ey! ¿Cuándo es el evento de mujeres? Sí, claro, el 19 de diciembre. Estamos preparando ya en este transcurso de esta semana, les voy a dar más información, pero ahí ya les vamos a tirar la chiva. Es una reunión de mujeres, va a ser un tiempo muy, muy especial. Entonces, mujeres, 19 de diciembre, 7 de la noche. 19 de diciembre, 7 de la noche, ya va a salir el panfleto. Nuestro hermano Sergio nos va a ayudar con eso. Lo bendigo, Sergio. Gracias por ayudarnos con las redes, con las páginas. ¿Y qué más viene, pastora? ¿Qué más viene? Bueno, vienen muchas cosas, pero las vamos a ir descubriendo. Suave. Bueno, hoy le decimos Shalom, que significa Dios de paz. pórtense bien, sálganse del pecado. Bendiciones.